Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Vamos a comenzar la clase hoy día, miércoles 16. Bien, vamos a continuar entonces con los problemas que estábamos desarrollando en la clase anterior. ¿Me pueden confirmar si me escuchan y ven perfectamente? Por favor, en el chat. Sí, profe. Confirmen. Bien. Vamos a solucionar este problema. Se plantea un enunciado que nos solicitan determinar si el OPAN está trabajando en su zona lineal o no. ¿Cuándo se conecta una resistencia de 10 kiloohms en sus terminales de salida? Este OPAN ideal está constituido por una fuente de alimentación, SUS, cuyo valor se le va a plantear después, y tiene tensión positiva y negativa. De acuerdo a lo que hemos estudiado, la tensión de salida entonces debe estar comprendida en este intervalo de más 15 y menos 15 volts. Cuando es igual, se dice que ya el OPAN está trabajando en su zona de saturación. Entonces lo que se tiene que hacer es analizar el circuito considerando, ¿no?, las condiciones del comportamiento ideal y calcular el valor del voltaje V sub 0. Ese voltaje V sub 0 tenemos que compararlo con el voltaje que debería estar comprendido entre estos dos valores. Entonces, el problema se reduce a simplemente calcular el voltaje V sub 0, ¿no?, y verificar si está comprendido en ese intervalo de tiempo, de voltajes, ¿no?, de más 15 y menos 15 volts. Lógicamente que si yo quiero calcular el voltaje V sub 0, debo definir el valor de I sub 0. Tengo que plantear mis relaciones que me permitan calcular la corriente I sub 0. Si yo no puedo calcularla directamente, entonces debo definir ecuaciones para calcular el voltaje V sub 0, por ejemplo. O simplemente calcular los voltajes en los demás nudos para poder, luego aplicando las relaciones de Kirchhoff, hallar la corriente I sub 0, ¿no? Esa es una forma. Determinamos entonces los voltajes en cada nodo del circuito y luego las corrientes a través de todas las resistencias del mismo. La teoría, es importante que ustedes revisen cuáles son las restricciones y cómo plantear la primera ley de Kirchhoff en cada nudo. Es importante. Y el método que debemos seguir: primero definimos las corrientes en cada nodo. Ya podemos hacerlo por inspección, o sea, de acuerdo a nuestra lógica, asignar sentidos de corriente y luego plantear la primera ley de Kirchhoff. Si no queremos hacer ello, podemos asumir que todas las corrientes ingresan o todas las corrientes salen en cada nudo y plantear la primera ley de Kirchhoff. Bien, una vez que tenemos los valores, vamos a definir si V sub 0 se encuentra comprendido entre menos 15 y más 15, como hemos establecido, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? Entonces, preguntas. Entonces, como estamos enfocando el problema, muchas veces depende del alumno y de sus conocimientos definir cuál es la variable que debe inmediatamente determinar y aplicar toda la teoría que nos permitan obtenerla. Si ustedes no tienen una buena fundamentación teórica y se equivocan al elegir la variable, e inclusive los nudos en donde se deben aplicar las primeras leyes de Kirchhoff, las trayectorias cerradas, el desarrollo del problema se puede dilatar.
inclusive se puede llegar a respuestas cerradas, ¿no? Bien, preguntas, señores, hasta acá. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, en el circuito vamos a determinar la corriente en la resistencia de 10 ohms, considerando que la fuente de voltaje es de 20 milivolts. Es un dato que nos proporciona. Esto quiere decir de que tengo 20 milivolts, ojo con las unidades, 20 milivolts. Tenemos el valor de las tensiones de alimentación. Observamos de que este voltaje de la fuente, ¿no?, que es positivo para el nudo no inversor, o perdón, inversor, me va a producir un voltaje V sub 0 que puede ser negativo, ¿no? Es muy probable que sea negativo, y por tanto vamos a tener que analizar V sub 0 en el intervalo de menos 15 a 0, probablemente, ¿no? Esa es la primera conclusión que yo llego de mi análisis breve. Muy bien, hay que tener mucho cuidado, señores, con las unidades de las resistencias, en kilo ohms, y el voltaje está en milivolts. Entonces todo nos indica de que las corrientes deben ser muy pequeñas. Así, a grosso modo, milivolts entre kilo ohms me va a dar microamperes, pues podría ser el caso, ¿no? Entonces hay que observar en el problema de que las unidades van a jugar un rol importante, porque es muy diferente una respuesta dada en volts que en milivolts. Eso desmerece toda la solución del problema, porque cuando enfocamos un problema de circuitos eléctricos y queremos dar la respuesta tiene que ser coherente. No simplemente basarme en un valor numérico y decir, profesor, 20 milivolts a 20 volts es un error de escritura. No es error de escritura, es error de concepto. El alumno no sabe qué cosa es la teoría, simplemente opera como si fuera un robot, calcula y lo que salga. Tiene que aplicar su criterio. Conforme van avanzando en el desarrollo de un problema, tienen que ir verificando si es coherente o no es coherente. Por ejemplo, que yo tenga una corriente en kiloamperes. Bueno, así sale, hay que verificar. Una fuente en milivolts puede producir corriente en kiloamperes. Hay que hacerse la pregunta y hay que verificar perfectamente todos los pasos que se han dado. Ojo, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ustedes van a ser ingenieros y no simplemente gente operativa que no piensa. Tener mucho cuidado. Y eso se está traduciendo en los exámenes. De repente, ahora que tenemos exámenes virtuales, ustedes tienen una pequeña ayuda de que en el caso de algunos cursos como el nuestro que estamos llevando, yo les voy a plantear algunas respuestas para que ustedes más o menos se orienten, ¿no? Pero si fuera un examen presencial, la cosa sería diferente, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bien, ¿puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Confirmen en el chat. Confirmen. Desarrollo y cálculos. Desarrollo y cálculos. Vamos entonces a redibujar nuestro circuito, ¿no?, nuevamente, y definir los nudos. Voltaje A, voltaje B, y lógicamente el voltaje 3, que sería el de voltaje de salida. Aplicamos la primera ley de Kirchhoff en el nudo A. Para ello tenemos que establecer cuáles son los sentidos de corriente. Bueno, siempre definir ISU1 a ISU2 que ingresan al OPAMP, ¿no? Esa es una referencia que no podemos dejar de lado. Además, tenemos que definir las corrientes desconocidas. Por ejemplo, que la fuente está suministrando una corriente que llega al nudo A y esta se distribuye
tanto para el OPAN ideal como para la resistencia de 30 kilo ohms. Esa es mi primera percepción. Una vez que tengo yo estos sentidos, planteo mi ecuación. El voltaje de la fuente menos el voltaje del nudo A sobre 2K es igual al voltaje del nudo A menos el voltaje del nudo B sobre 30K, más I sub 1. I sub 2 no, porque es un nudo independiente. Si bien la diferencia de potenciales es cero, físicamente no están conectados. Simplemente hay un efecto. Eso ya lo he remarcado varias veces. Una vez que tengo mi ecuación 1, puedo simplificarla o dejarla como está y continuar planteando las demás ecuaciones. Y evaluar luego las condiciones de OPAN ideal. Entonces, vamos a tener acá, en el nudo B, bueno, asumo que mis 3 corrientes salen, ¿no? Asumo ello. También podría haber aplicado otro criterio. Como ya definí una corriente que va hacia 30K, pude haber dicho, bueno, llega la corriente al nudo B y se distribuye hacia el nudo 3 y hacia tierra. También es un criterio válido. Bien, si nosotros aplicamos entonces la primera ley en el nudo B, vamos a tener que sería voltaje B menos voltaje A sobre 30K más voltaje B menos voltaje sub 0 sobre 60K y más voltaje B sobre 30K. Ecuación 2. Ya no tenemos más ecuaciones que plantear por el momento y vamos a trabajar con la restricción. La restricción dice de que la corriente, la corriente I1 e I2, ambas corrientes son 0, OPAN ideal. Además, el voltaje A, que está conectado virtualmente al nodo no inversor, tiene una conexión franca-tierra. Se dice franca-tierra cuando no hay ningún elemento conectado entre el nudo y la tierra de referencia. Entonces acá tenemos que voltaje A es 0. En este circuito, voltaje A es 0. Esas dos restricciones las tengo que incorporar a ambas ecuaciones. Por tanto, tendríamos que, si ahora incluimos ya los valores numéricos para la fuente de tensión de alimentación, entonces, analizando la ecuación 1, el voltaje A se hace 0, voltaje A se hace 0, I1 se hace 0, y lógicamente la relación se simplifica y podemos despejar el voltaje B menos 300 milivolts. O sea, hay que tener mucho cuidado con las unidades, repito. Menos 300 milivolts es el voltaje del nudo B. Ese voltaje del nudo B lo puedo reemplazar en la ecuación 2 y lógicamente anulando el voltaje A, que es 0, puedo obtener el voltaje B sub 0 de salida directamente. El voltaje B sub 0 es menos 1500 milivolts. Y puedo calcular la corriente. La corriente es igual a menos 150 microamperes. Como solución del problema, pudo quedar simplemente en este valor. Pero como mi interés también es calcular la corriente I sub 0, como ejercicio la calculo. Entonces, tenemos un voltaje de menos 1500 milivolts y una corriente de menos 150 microamperes. Muy bien. Estamos trabajando en la zona. ¿Está saturado o no está saturado? Es la pregunta. La pregunta, ¿se satura o no se satura? La respuesta es sí, se satura, porque 1.5 volts, perdón, estoy hablando mal,
Menos 1.5 volts no se satura. Estamos hablando de menos 15 a más 15. Entonces, menos 1.5 volts está dentro de la zona lineal, no se satura. Como no se satura, yo puedo calcular la potencia que disipa esta resistencia. Entonces, ¿cuál sería la potencia que disipa esa resistencia? V por I. Tendríamos que trabajar con mucho cuidado. 1500 milivolts por 150 microamperes. 2.2 por 10 a la menos 4 watts. Esa sería la respuesta, una potencia muy pequeñita. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Bien. El análisis de resultados lo pueden desarrollar con un software. Por ejemplo, yo he pegado unas capturas de una simulación en SPY. Tengo la fuente de alimentación, la resistencia 2K, 30K, 60K y la resistencia de salida de 10K. El OPAN ideal tiene su alimentación negativa y positiva, y observan de que se le aplica una fuente de voltaje conectada a tierra, negativa 15 volts y positiva 15 volts. Cada una tiene su conexión a tierra. Cuando el OPAN es el MU A741, que es el que comúnmente utilizamos en circuitos 1. Cuando se realiza la simulación, obtenemos valores de corrientes. Más o menos 9.9 microamperes, 79 nanoamperes, una corriente casi cero, porque es un OPAN que tiene una resistencia interna, ya hemos dicho, de más o menos 10, 15 megaohms y una resistencia de salida de 75 ohms con su fuente controlada y la ganancia 10 a la quinta, ¿no? Entonces hay una corriente casi cero que viene que ingresa por el nudo 2. Hay que tener mucho cuidado con la polaridad del OPAN, negativo y positivo. Tenemos una corriente que circula por la resistencia 30 kiloohms, 9.9 microamperes, y finalmente la corriente que circula por la resistencia. Entonces, nosotros con este OPAN podríamos calcular cualquier variable. Inclusive se pudo haber solicitado el valor de la resistencia que se conecta en los terminales de salida para máxima transferencia de potencia. Como una ayuda, yo podría calcular el circuito Thevenin equivalente. ¿Qué haría? Retiro la resistencia, simulo y obtengo el voltaje en este nudo. Luego cortocircuito y calculo la corriente también con la simulación. Tengo el voltaje y la corriente, ya tengo el circuito Thevenin equivalente, porque tengo el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin, y esa resistencia Thevenin debe ser igual a la resistencia que conecto en estos terminales. Le doy su valor, simulo ya con el circuito original y debo tener la máxima potencia, que se puede analizar con mayor profundidad. ¿Qué pasa si yo aumento o disminuyo la resistencia? El software me va a ir entregando la potencia y las corrientes con las tensiones que aparecen en estos bordes, y se puede verificar de que solamente hay un valor de resistencia de carga que produce la máxima transferencia de potencia. Entonces yo les sugiero de que ya aprendan a desarrollar simulaciones para que puedan complementar sus estudios. O sea, es una herramienta muy útil. Ustedes pueden hacer un cálculo, pero variar parámetros implica ya
utilizar un software de simulación. Bien, inclusive nos ayuda mucho para corroborar nuestro circuito, si hemos solucionado correctamente o no. Construimos, eso sí, bien construido el circuito y los valores de las simulaciones los comparamos con los que estamos obteniendo en el cálculo. Bien, ¿puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Confirmen. Perfecto. Bueno, en esta lámina tenemos los voltajes. El software me entrega voltajes, corrientes y potencia. En la lámina anterior solamente corrientes. También pude haber solicitado todas las variables simultáneamente, pero me llenaría de datos el circuito y entraría en confusión. Entonces, mejor lámina por lámina. Esta lámina, el voltaje, la lámina anterior corriente, e inclusive podría ser una lámina o una simulación para el cálculo de la potencia. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Puedo pasar de lámina, señores? Confirmen. Ya, para no preguntarles, les voy a dejar unos segundos ahí la lámina para que puedan hacer la captura o copiarla. Bien. En esta lámina presenta la simulación con los valores de potencia y voltaje. Las potencias y están todos los voltajes que se puedan presentar. Por ejemplo, tengo que la fuente entrega 20 milivolts y está entregando 199 nanowatts. O sea, 200 nanowatts. Una potencia muy pequeña, pequeñísima la potencia, ya que la corriente también es bastante pequeña, ¿no? Se distribuye y tendríamos nosotros el voltaje en la carga y además la potencia disipada por la carga, microwatts. Podemos calcular inclusive en cada uno de los elementos cuáles son las potencias y corrientes y tensiones. Como es un op-amp que está modelado con una resistencia de entrada y de salida y una fuente de tensión controlada por voltaje, y lógicamente para que sean coherentes el flujo de corrientes, tenemos de que por estas fuentes también están entregando una pequeña potencia, que son las que hacen que funcione este amplificador operacional. Precisamente esta alimentación hace de que el op-amp trabaje. Esto quiere decir de que el op-amp no puede entregar más potencia que la que le suministran las dos fuentes. Esto quiere decir de que al hablar de zona de saturación nos estamos refiriendo a valores de corriente que satisfacen el suministro de potencia máxima que puede entregar el amplificador operacional. Bien. ¿Preguntas, señores? Perfecto. Continuamos.
Siguiente problema. Tenemos un amplificador operacional como modelo real. Tiene su ganancia, 10 a la cuarta, su resistencia de entrada, infinita, su resistencia de salida, 2 kilo ohms, y queremos nosotros calcular el voltaje V sub 0. Bueno, el voltaje sub 0 no, sino el valor de RL para máxima potencia de transferencia. Lo que hablábamos hace un momento, calcular el circuito Thevenin equivalente, pero en este caso de un op-amp real. Lógicamente, de que si me hubieran pedido voltaje V sub 0, también podría aplicar yo el circuito Thevenin equivalente, reduciría toda la red del op-amp real con su alimentación, reemplazándola por una fuente de voltaje en serie con una resistencia, conecto RL y obtengo V sub 0. En este caso me pide máxima transferencia, por tanto, RL debe ser igual a la resistencia Thevenin. Esto quiere decir que el problema se reduce a calcular el circuito Thevenin equivalente. Simplemente hallar el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin, nada más. Y con ello ya tengo todos los valores que se presentan en una máxima transferencia de potencia. Tengo el valor de la resistencia de carga, tengo la potencia máxima transferida, inclusive tengo el voltaje que recibe esa resistencia de carga, etc. Bien, entonces, mis objetivos serían, por un lado, calcular los componentes del circuito Thevenin equivalente, y esto quiere decir calcular el voltaje a circuito abierto y calcular la corriente de cortocircuito. Son dos variables que me van a llevar a obtener el modelo del circuito para un amplificador operacional. ¿Correcto? Bien. Con esto tenemos el marco teórico conceptual, revisar todos los modelos para op-amps reales. O sea, buscar la teoría, algunos problemas propuestos que tengan similitud con el que se está solicitando, etc. Entonces, el método o procedimiento ya debemos establecerlo antes de comenzar a solucionar el problema para no estar tanteando. Usted tiene que establecer una ruta. Configuro mi modelo. Por ejemplo, construyo mi modelo real del op-amp. Luego, defino voltajes y corrientes. Voltaje de circuito abierto, corriente de cortocircuito. Calculo la resistencia. Vuelvo a construir mi circuito y verifico. Obtengo el valor de resistencia máxima y luego verifico. Puedo verificarlo con una simulación. Construyo mi circuito op-amp con estos valores y hallo las variables que me permiten definir si se está cumpliendo la máxima transferencia de potencia para la resistencia de carga que he calculado. Bien, entonces, habiendo definido ya nuestro procedimiento, podemos comenzar a plantear las relaciones básicas. Cuando se trata de un op-amp real, una vez de que nosotros reemplazamos a este op-amp por sus parámetros, resistencia de entrada, resistencia de salida y fuente controlada de voltaje, tenemos que analizar el circuito como si fuera cualquier red con fuentes controladas y fuentes independientes. Ya no tenemos que considerar, por ejemplo, que la corriente 0 de entrada, 1 y 2 son 0, que los voltajes de entrada son 0, ya no, ya. Pero sí, a lo largo del desarrollo del problema, de la solución del problema, podemos encontrar de que van a haber valores muy pequeños que se van a sumar o restar. Entonces, es común que se desprecien esos valores. Por ejemplo, 2 mega menos 1. Pues, casi 2 megas. No, poner 1, 9, no, pues 2 ya, se desprecia muchas veces, ¿no? Y eso hace que en algunos casos los valores que vamos a calcular se aproximen mucho a
la del modelo del circuito ideal. No les vaya a extrañar. Pero la metodología, la teoría para solucionarla, se va a basar en el análisis de circuitos con fuentes controladas y fuentes independientes, ¿no? Por si acaso. Bien. El OPAN real, entonces, tiene los siguientes parámetros. A 10 a la cuarta, resistencia de entrada infinita, es un circuito abierto, y una resistencia de salida de 2 kilo ohms. No es cero, no es cercana a cero, no es tan baja también, pero bueno, es un ejercicio, 2 kilo ohms. Y tendríamos nosotros que hallar el voltaje a circuito abierto, retirar la resistencia RL y calcular el voltaje que aparece en estos bornes, y luego reemplazar la resistencia por un cortocircuito y calcular esa corriente. Es necesario recalcar que si ustedes definen que van a calcular el Thevenin equivalente visto desde el nudo 3 contra tierra, entonces el voltaje del Thevenin, de la fuente Thevenin, será positiva en el nodo 3. Y la corriente circulará, de cortocircuito, circulará desde el nudo 3 hacia tierra. Esa es la referencia tanto para la tensión como para la corriente. Y no la deben cambiar. De tal forma de que si obtienen valores negativos tanto para el voltaje como para la corriente, al dividirse entre sí me va a dar una resistencia positiva. Entonces es necesario siempre que prevalezca en la solución del circuito la polaridad que están definiendo de la tensión y el sentido de la corriente. Bien, continuamos entonces, señores. ¿Puedo pasar a la siguiente? No se olviden que la próxima semana es la segunda práctica calificada, por si acaso, mallas y nodos. El único tema o los únicos temas que van a tomarse. El tema teoremas y el tema OPAN sería materia de la tercera práctica calificada, por si acaso, ¿no? Bien. Desarrollo y cálculos. Muy bien. Este circuito lo representamos por el modelo circuital real. Entonces voy a tener que esta resistencia es infinita, debe ser un circuito abierto, pero yo le he dejado como una resistencia con valor infinito, la resistencia de salida de 2 kilo ohms, la fuente de voltaje controlada por voltaje 10 a la cuarta por B, en donde B es el voltaje entre el nodo no inversor y el nodo inversor. Mucho cuidado. Es muy importante porque si ustedes se equivocan y mantienen voltaje positivo en el nodo inversor y negativo en el no inversor, van a tener respuestas erradas. Este modelo es para un voltaje de control que tiene polaridad positiva en el nodo no inversor. Ojo. Entonces tendríamos el circuito. Este circuito yo lo tengo que analizar con mucho cuidado porque al no tener una resistencia, porque es un circuito abierto, vamos a tener que plantear con mucha precisión los voltajes Thevenin y la corriente de cortocircuito. Si nosotros entonces determinamos el Thevenin equivalente, el primer paso es el cálculo del voltaje Thevenin, ¿cierto? Voltaje Thevenin. Bien. Para el voltaje Thevenin, nosotros redibujamos la red para que sea mucho más simple de comprender y tendríamos 15 volts, un voltaje B, que es la variable de control a circuito abierto, la resistencia de 2 kilo ohms y una fuente controlada de 10 a la cuarta B.
B, lógicamente, es el voltaje de control. No vayan a creer que es volts, por si acaso. Y tendríamos el voltaje Thevenin más menos más en el nodo 3. Bien, ¿qué podemos decir entonces del voltaje Thevenin? La primera pregunta es, ¿habrá voltaje B o no habrá voltaje B? Si es que hay voltaje B, tendríamos un voltaje en la fuente. Si no, no tendría un cortocircuito. Entonces, cuando planteamos una relación sumatoria de voltaje en la trayectoria cerrada, siempre que yo le asigno ya un voltaje a un circuito abierto, puedo sumar voltajes para incluir en ese circuito abierto la variable que yo quiero conocer, que es el voltaje B. Entonces, sumatoria en esta trayectoria. En esta trayectoria tendríamos nosotros menos 15 más B más el voltaje Thevenin, porque el voltaje Thevenin es el voltaje que recibe toda esta rama o que produce toda esta rama, igual a 0. ¿No? Menos 15 más B más el voltaje Thevenin igual a 0. Muy bien. El voltaje Thevenin entonces es igual a 15 menos B. Ese es el voltaje Thevenin. Ecuación 1. ¿Qué más? También podemos decir que el voltaje Thevenin es igual al voltaje que se produce en esta rama, ¿cierto? Entonces tendría que el voltaje Thevenin es igual a 10 a la cuarta B. ¿Por qué no hay corriente a través de esta resistencia? ¿Y por qué no hay corriente? Porque no tiene por dónde cerrar su circuito. No puede ir hacia la izquierda ni venir de la izquierda y tampoco puede ir a la derecha. Entonces esta resistencia de 2 kilo ohms no trabaja, no hay corriente a través de ella y no hay caída de tensión. Esto quiere decir que el voltaje de la fuente se refleja en los terminales de salida. Entonces el voltaje Thevenin es igual a B por 10 a la cuarta. Bueno, ya tenemos nosotros un valor que nos permite hallar el voltaje B. Reemplazamos en 1. O de lo contrario, podemos considerar que B tiende a 0. Yo puedo reemplazar acá o en la ecuación 1 o simplemente decir, bueno, el voltaje B entonces sería igual a B de Thevenin por 10 a la menos 4, casi 0, lo puedo despreciar. Es 0,0001. Bien, de 1 entonces yo puedo decir que el voltaje Thevenin es 15 volts, porque restarle 10 a la menos 4 es casi no restarle nada. Entonces, esta restricción me ayuda mucho. Si ustedes quisieran mayor precisión, podrían incluirla. Yo la estoy obviando. 15 menos 10 a la menos 4. ¿Cuánto sale? A ver, ustedes hagan su cálculo. 15 menos 10 a la menos 4. 14.9999. Ah, 15. Bien. Ya tenemos entonces el voltaje Thevenin. Ahora tenemos que calcular la corriente de cortocircuito. ¿Preguntas hasta acá, señores? ¿Preguntas? Pueden observar ustedes de que toda la teoría que hemos estudiado para los circuitos resistivos se está aplicando en el procedimiento que estamos siguiendo. Por eso es importante que ustedes revisen bien sus fundamentos teóricos. Estas ecuaciones que estamos planteando obedecen a un criterio de ingeniería que está basado en la teoría que estamos estudiando. Trayectoria cerrada, sumar el voltaje a circuito abierto, luego definir el valor del voltaje Thevenin, etc. Esa es teoría. Teoría. Bien. Profe. Copien, señores, o hagan su captura de pantalla. Profe, ¿me escuchan?
Bien, continuamos. Vamos a calcular ahora la corriente de cortocircuito. Miren, tenemos que colocar un cortocircuito en los terminales de salida. Esto quiere decir de que el voltaje B prácticamente es igual a 15 volts, ¿cierto? Y además podemos decir de que la corriente de cortocircuito está circulando a través de la resistencia de 2K. Esa es mi primera interpretación de este circuito. ¿Cuál es el efecto? Ustedes antes de plantear sus ecuaciones tienen que analizar el circuito y definir qué es lo que va a ocurrir por simple inspección y luego se hacen los cálculos. No es al revés. Ustedes hacen los cálculos y después ven qué significan estos resultados. No. Ustedes ya tienen que revisar el circuito y pensar hacia dónde van los valores de las variables que van a calcular. Entonces, en este circuito de la trayectoria a la derecha, yo tengo que menos 10 a la cuarta B más 2000 por I de cortocircuito es igual a 0, porque es la única trayectoria cerrada por donde circula la corriente de cortocircuito. Bien, tengo esta relación. Por tanto, la corriente de cortocircuito es 5 veces B. Ojo, B es la variable de control, no vayan a pensar que es 5 volts. Ya he tenido problemas el ciclo pasado con los alumnos que me plantean la primera ley, dice, primera ley de Kirchhoff, y en realidad lo que están aplicando es la segunda ley de Kirchhoff. O sea, no saben qué cosa es la primera ley ni qué es la segunda, y uno se esfuerza en estar repitiendo la parte conceptual. Mucho cuidado. Y de cortocircuito es 5 veces B. Muy bien. En la trayectoria de la izquierda, ¿qué tenemos? En la trayectoria de la izquierda, ojo, podemos decir de que B es igual a 15 volts. El cortocircuito hace de que el circuito abierto reciba toda la tensión de la fuente. Por tanto, la corriente de cortocircuito es 75 amperes. 75 amperes. Muy bien. Con estos dos valores de corriente de cortocircuito y de voltaje Thevenin, puedo hallar la resistencia Thevenin. Ahora, aquí quiero precisar de que la corriente es coherente con el voltaje Thevenin que yo estoy calculando. Yo estoy calculando la corriente que va desde el nudo 3, que es el nudo que refleja el voltaje salida, hacia tierra. Si por ejemplo esta fuente hubiera tenido polaridad contraria, vamos a imaginarnos, tendría que decir que la corriente de cortocircuito es menos 75 amperes. Entonces tendría que arrastrar un signo negativo para la corriente de cortocircuito, a pesar de que de repente la tensión Thevenin me ha salido con la polaridad positiva en el nudo 3, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. En este caso, la corriente de cortocircuito es positiva, o sea, de que yo tengo un circuito Thevenin que me va a dar una resistencia Thevenin positiva. Porque esa resistencia Thevenin es el voltaje Thevenin entre la corriente de cortocircuito, o sea, 15 sobre 75. Bien, con ello nosotros tenemos que la resistencia es 0,2 ohms. Ya está resuelto el circuito. Ya tenemos que la máxima potencia de transferencia se va a dar cuando la resistencia de carga sea igual a 0,2 ohms. Y para máxima potencia de transferencia, tendríamos nosotros este circuito Thevenin. Circuito Thevenin con R02, 15 volts para la fuente de voltaje Thevenin, y podríamos calcular la máxima potencia de transferencia, que para este caso es 281,25 watts.
Esto quiere decir de que hay un solo valor que es 0,2 ohms que va a producir la máxima potencia transferida del circuito hacia esa resistencia. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien. Bien. En este circuito, también en un simulador SPI, tendríamos nosotros la fuente de voltaje de 15 volts, el circuito abierto de la resistencia de entrada, la resistencia de 2 kilo ohms de salida, la fuente de voltaje controlada por el voltaje más menos, más en el no inversor y menos en el inversor, ahí está, el voltaje B que aparece entre estos dos terminales a circuito abierto, es el voltaje de control, y la ganancia es 10 a la 4, 10 a la cuarta. Bien, tendríamos que cuando R es 0,2, se verifica de que disipa 281,2 watts. ¿No? La corriente 37,5 amperes, etc. Entonces, yo podría cambiarle el valor a la resistencia R3 y se comprobaría de que la potencia va a cambiar, va a disminuir. Puede ser un valor superior a 0,2 o menor a 0,2, pero siempre la resistencia R3 va a producir una potencia menor que 281,2 watts. Bien, entonces con este simulador nosotros podemos verificar el comportamiento de un op-amp real cuando tiene una carga conectada y su resistencia de entrada es infinita. Si tuviera un valor diferente a infinito, por ejemplo, si hubiera sido 20 kilo ohms, reemplazábamos los 20 kilo ohms y, lógicamente, tendríamos otras variables de respuesta. Pero con este simulador hemos comprobado de que nuestros cálculos son correctos. ¿Preguntas, señores? Bien. Tenemos aquí, en este circuito también los voltajes. Bueno, este ya para otro circuito. Bien, ahí está. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, señores, hasta acá? Bien. Con esto damos por concluido este seminario y ustedes ya están aptos para rendir su práctica calificada número 3. Siendo ya cerca de las 9, vamos a pasar lista. Señores, presten atención, voy a pasar lista. Acuña. Presente, Acuña. presente, profe. Caicho. Presente, profe. Caicho. Presente, profe. Presente, profe Cavicho. Caichón. Bueno. Presente, profe. Ya, perfecto. Presente. Cruz. No le escucho a Caicho, señor. No los escucho, señores. ¿Qué pasa?
No, no le escucho. Tiene que activar su micrófono, señores. Presente, profesor Caicho. No los escucho para... A ver, un momentito, vamos a ver qué ha pasado. ¿Me escuchan? Pero yo no... No los escucho, señores. A ver, un momentito, vamos a verificar qué pasa. Sí, sí, ya sé que está diciendo presente, pero no los escucho. A ver, un momentito. A ver, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe. Ya, a ver, un momentito. Voy a... A ver, ¿me escuchan? Confirmen, Sí, profe. Profe. Sí, se escucha. confirmen. Sí se escucha, profe. Sí. Escucha. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, profe. Sí, sí, profesor. Usted no se escucha, creo. ¿Me escuchan? Confirmen. Sí. Ya. A ver, Caicho, Presente, profe. Caicho, Presente, profesor. ya. Presente. Cruz, Presente, profe. ya. Dextre, Dextre, Espinosa, Presente. ya. Flores, Presente, profesor. Galvez, Presente, profesor. García, García, Chigo, Guigo, Presente, profesor. Ledesma, Machaca, Poma, Presente, profesor. Rafael, Presente, profesor. Raraz, Presente. Rimarachín, Presente. Ríos, Presente. ya. Rivera, Presente, profesor. Riveros, Roberto, Rosales, Presente. Roberto presente, Zacaca, Presente. Salcedo, presente, Solari, Presente. Suica, Presente, profe. Tica, Torero, Vázquez, presente, Vila, Presente, profesor. Lipanqui,
Celada. Presente, profesor. Bien. ¿Alguno que no he llamado? Acuña, Dextre, García, Ledesma, Machaca, Riveros, Tica, Torero y Yupanqui. Bien. Vamos a pasar al siguiente capítulo. Bien, elementos almacenadores de energía o que almacenan energía. Estos elementos se caracterizan porque cuando se conectan a una red eléctrica, la variable en estudio, que puede ser corriente o voltaje, van a presentar un comportamiento que se conoce como el transitorio. O sea, los cambios de estado, como se le llama comúnmente, ¿no? va a seguir una forma que puede ser exponencial o puede ser oscilatoria, dependiendo de qué elementos están conectados a la red. Torero presente. Bien. Entonces, estos elementos que vienen a ser la inductancia y la capacitancia producen transitorios, que es un comportamiento muy diferente a los circuitos que están constituidos por resistencias. Cuando tenemos resistencias, el cambio de estado, o sea, la incorporación de un elemento, sea pasivo o activo en la red, produce cambios de la corriente y voltaje instantáneos, cuando el circuito es resistivo. Pero cuando tenemos estos elementos almacenadores, ese cambio tiene un proceso que se conoce como el transitorio. Y en un tiempo definido alcanza su estado estable o también llamado estacionario. Entonces, ¿en qué basan su principio de funcionamiento estos elementos? ¿Por qué ese comportamiento? Ustedes ya en física han estudiado lo que son las inductancias y los capacitores, ¿no? El primer elemento que vamos a estudiar entonces es la inductancia. La inductancia siempre va a basar su principio de funcionamiento en fenómenos relacionados con los campos eléctricos. O sea, se demuestra claramente de que cuando una corriente circula a través de un conductor cualquiera, se va a producir un campo magnético, o sea, un flujo magnético va a circular alrededor del conductor siguiendo la ley de la mano derecha, como hemos estudiado ya. Esto quiere decir de que si la corriente se incrementa, ese flujo también crece y viceversa. Entonces, esta generación de campo magnético alrededor de un conductor se puede incrementar con un determinado número de espiras. Si yo tengo, no un conductor, sino al conductor lo enrollo alrededor de un material que puede ser magnético o no magnético, cada vez que la corriente circula por una de las espiras, va produciendo un flujo que se va sumando con el de las otras espiras y al final voy a tener lo que se llama un flujo concatenado. Tengo n espiras, 100 espiras, entonces las 100 espiras al producir cada una de ellas su flujo, voy a tener como resultante una sumatoria de flujos de las 100 espiras. A ello se le llama la concatenación de flujo, o flujo concatenado. Entonces, supongamos que tenemos este circuito. El modelo de la inductancia, o del inductor, como le quieran llamar, ¿no? es el de un selenoide, es un conjunto de espiras que tienen un principio y un final. Este selenoide, cuando se conecta a la red,
y tenemos un voltaje variable en el tiempo, entonces la corriente también va a ser variable en el tiempo. Apenas la corriente comienza a circular a través de este solenoide, produce flujo magnético en cada una de las espiras, y como son n espiras, donde n es el número de ellas, tendríamos un flujo resultante. Este flujo resultante se conoce como el flujo de dispersión. Flujo de dispersión porque no tiene una finalidad en la red eléctrica más que la de producir la inductancia. Entonces yo tengo la corriente que va circulando y comienza a aparecer el flujo magnético. Inicialmente, cuando yo aplico la corriente, se presenta una fuerza electromotriz, un voltaje en los terminales de esta inductancia que va a oponerse al paso de la corriente. Entonces, el circuito se va a comportar como si fuera un circuito abierto. Pero, conforme la corriente comienza a circular débilmente, al aparecer el flujo magnético va a hacer de que el voltaje comience a disminuir. Y si disminuye el voltaje o la fuerza electromotriz en bornes de esta inductancia, la corriente cada vez va a crecer hasta alcanzar un valor máximo. Ese valor máximo nos permite a nosotros modelar a esta inductancia como un cortocircuito. Y esa corriente máxima que va a alcanzar después de un tiempo determinado se conoce como la energía almacenada expresada en amperes. Entonces, la relación que existe entre las variables que se presentan en este circuito se pueden definir como que el voltaje en bornes es igual a la variación de lambda, donde lambda es la concatenación de flujo y es igual al número de espiras por el flujo que genera cada una de ellas. Tengo n por phi. Esa es mi relación lambda. Si nosotros buscamos entonces una relación entre el flujo y el número de espiras, encontramos de que es directamente proporcional a la corriente. Y esta constante de proporcionalidad, K por I, por ejemplo, que es igual al número de espiras por el flujo, se conoce como inductancia propia o autoinductancia. Nosotros comúnmente le llamamos inductancia. Entonces la inductancia es una constante de proporcionalidad que al multiplicarse por la corriente me establece que el número de espiras por el flujo que se genera, ¿no? Produce la igualdad de esta relación. Si nosotros entonces derivamos la corriente y el flujo, tendríamos que L derivada de corriente respecto del flujo es igual a N por derivada del flujo respecto del tiempo. O sea que el voltaje que se presenta en bornes también depende de la variación del flujo con respecto del tiempo, así como de la variación de la corriente respecto del tiempo. ¿Por qué? Porque la corriente y el flujo son proporcionales. Entonces, si la corriente crece, el flujo aumenta y viceversa. Bien, como B de T es N derivada del flujo, entonces también podemos decir lógicamente que el voltaje se define por la ley de Faraday como voltaje B de T igual a inductancia por variación de corriente. Si no hay variación de corriente, no hay voltaje. Ojo, tiene que variar la corriente con el tiempo. Bien. Esta relación entonces, ¿no?, que está expresada por estas variables, donde las variables son lambda, flujo concatenado en la bobina, T, tiempo, N, número de espiras y phi, flujo magnético, ¿no?, nos permiten modelar como un circuito eléctrico a la inductancia. Entonces tendríamos que este solenoide viene a ser el símbolo de la inductancia, y en ella vamos a tener de que al aplicarle una corriente I de T, se va a producir una caída de tensión con el signo más por donde ingresa la corriente y menos por donde sale. Este voltaje también tiene que ser expresado en el dominio del tiempo, ya que la inductancia es un elemento pasivo.
O sea que a pesar de que almacena energía y después se va a convertir en un elemento que suministra energía a la red cuando se conecte a ella, es considerado un elemento pasivo. ¿Correcto? Entonces, la relación que define a la corriente en la bobina a partir del voltaje aplicado es I de t igual 1 sobre L, la integral de menos infinito hasta t del voltaje diferencial de tiempo. Esta integral, como ya les mencioné en el primer día de clase, incluye dos límites, menos infinito y t. Esto quiere decir de que matemáticamente yo podría trabajar con una integral comprendida en dos límites, menos infinito hasta 0 y de 0 hasta t, ¿correcto? ¿Qué implica ello? Primero, de que cuando nosotros tenemos un elemento que almacena energía, partimos del hecho de que si ha estado trabajando, arrastra una energía almacenada que cuando se conecte a la red, ese elemento va a producir un efecto de evolución de la corriente. Su corriente que ha traído almacenada va a comenzar a ser suministrada a la red, hasta que la red se estabiliza por la presencia de los demás elementos que pueden ser resistencias, fuentes independientes, fuentes controladas. Entonces, cuando la corriente se estabiliza, se dice que se ha alcanzado el estado estable o estacionario. Entonces, ¿cómo nosotros cuantificamos esa energía que ha obtenido antes de que nosotros comencemos a evaluarla? Entonces, para tener nosotros puntos de referencia, establecemos los límites. Menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta t. 0 es el punto de partida o el tiempo de referencia que estamos tomando para evaluar el comportamiento de la variable que puede ser corriente o voltaje. Por ejemplo, si ustedes tienen todas las luces prendidas en sus casas y hay fluorescentes, entonces dice, ¿cuánta energía habrá almacenado? Bueno, tiene que considerar a qué hora prendimos la luz, a las 5 o 6 de la mañana, qué horas son, 9:15, etc. Entonces, ¿qué pasa si en este momento apago la luz? Toco mi interruptor y apago la luz. El inductor ha almacenado una energía, el balasto, como le llamamos, ha almacenado energía, ¿no? Y esa energía ha obedecido al trabajo que ha tenido desde que lo encendieron a este momento. Si yo ahora quiero encender nuevamente la luz, entonces digo, este es mi instante 0. Si yo tuviera instrumentos de medición y un osciloscopio, etcétera, etcétera, podría verificar la evolución de la señal de voltaje y corriente. Pero tengo que partir de un tiempo de referencia. Entonces, voy a prender nuevamente la luz, pero ya esa inductancia tiene una energía almacenada. Cuando ustedes prenden la luz, lo primero que va a ocurrir es que el inductor va a entregar energía a la red. Y eso va a presentar un pequeño transitorio, que no lo percibimos porque un inductor es muy pequeño comparado con toda la red eléctrica. Pero si fuera un circuito más simple, sí se percibiría un efecto. Entonces, lo primero que ocurre es que el inductor entrega energía. ¿Y cómo la entrega? En forma de corriente. Entonces, se convierte en una fuente de corriente por un periodo muy corto de tiempo. Entrega corriente y luego la red se estabiliza y la inductancia ahora entregó toda su corriente y comienza a recibir nueva corriente. Entonces, desde 0 hasta infinito estaría cargándose. ¿Se dan cuenta? Entonces, el t viene a ser el tiempo en el cual cesa la evaluación del comportamiento de este inductor. Eso es lo que se puede interpretar de esta ecuación. Ahora, si esta inductancia no ha trabajado antes, entonces no tiene energía almacenada. Entonces, de menos infinito hasta 0, su valor es 0. Bien. ¿Alguna pregunta, señores? Confirmen. ¿Preguntas?
Bien, continuamos entonces. Vamos a hablar de los divisores de corrientes inductivos. Cuando tenemos nosotros inductancias conectadas en paralelo y conocemos la corriente de alimentación, y estas inductancias están trabajando en estado estacionario o ¿no? Están conectadas y no tienen energía almacenada, se va a presentar una pequeña corriente por ellas cuando no tienen energía almacenada, y cuando están en estado estacionario van a tener una corriente ya definida. Esas corrientes, ¿cómo las calculamos? Si nosotros tenemos entonces estos dos elementos en paralelo, vamos a hacer el análisis, y le aplico una corriente I sub F, van a existir dos corrientes, una por cada elemento, por L1 y por L2, que van a circular. Y van a producir en ambas un voltaje VDT. Ya que están en paralelo, el voltaje es el mismo para las inductancias y para la fuente. Si planteamos nosotros la condición de que el divisor de corriente se aplica cuando un circuito está en paralelo y se conoce la fuente de alimentación, entonces se concluye de que la corriente que se distribuye es proporcional a la corriente de alimentación, ya que son elementos lineales. Siempre en un elemento lineal que está en paralelo y se le aplica una corriente, esta corriente es proporcional a la corriente total. ¿Cómo se expresa ello en estos elementos almacenadores? Si definimos a la corriente 1 como la integral del voltaje por 1 sobre L1, está mostrada en la expresión de la izquierda, e I sub 2 como 1 sobre L2 por la integral del voltaje VDT, tendría la ecuación 1, podemos sumar aplicando la primera ley de Kirchhoff. O sea, la corriente I sub F es igual a las dos corrientes que salen, I sub 1 más I sub 2. Si hacemos esta suma, obtenemos de que vamos a tener que 1 sobre L1 más 1 sobre L2 multiplica la integral del voltaje. Muy bien, a esta suma de las inversas se le conoce como la inversa de la inductancia equivalente. De ahí sale el concepto de que 1 sobre L equivalente es igual a 1 sobre L1, a 1 sobre L2, hasta 1 sobre Ln. Si tenemos esta expresión y despejamos la integral, entonces la corriente I sub F es igual a, esta integral es igual a I sub F, o sea, la corriente de la fuente por la inductancia equivalente. Bien, con ello nosotros podríamos llegar a esta expresión. 2 en 1, entonces reemplazamos la integral por la corriente de la fuente multiplicada por la inductancia equivalente y tendríamos que I sub 1 e I sub 2 se pueden calcular directamente con estas dos expresiones, como si fueran resistencias. Por eso de que cuando tenemos un circuito puramente inductivo, podemos aplicar el concepto del análogo resistivo que vamos a estudiar después. O sea, analizar el circuito como si fueran resistencias, siempre y cuando estemos trabajando en estado estacionario, ¿no? Y sin energía almacenada. Y de la fuente por L2 entre L1 más L2. O sea, yo quiero calcular la corriente 1. La corriente 1 es igual a la corriente de la fuente por L2 entre la suma de ambas inductancias. Si quiero calcular la corriente 2, la corriente 2 es igual a la corriente de la fuente por L1 entre la suma también de ambas inductancias, L1 más L2. De esta manera nosotros podemos definir las corrientes en circuitos cuando se encuentran en estado estacionario. Básicamente, cuando trabajan en T infinito. Muy poco se aplica cuando trabajamos en T igual 0 positivo. Bien,
¿Preguntas, señores? Entonces ya estamos incluyendo dos terminologías que ustedes van a manejar a lo largo del curso. T igual 0 y T igual infinito. T igual 0 es la condición inicial y T igual infinito la condición final. Entre estos dos tiempos tenemos nosotros un transitorio. Entonces, bien, ¿preguntas hasta acá, señores? Bien, pasemos a la siguiente lámina. ¿Están comprendiendo la clase, señores? Por favor, confírmenme en el chat, todos. No dicen nada ustedes. A ver, confirmen. Uno nomás. 2, 3. A ver, todos. Profesor, Diga. profesor, disculpe, en la práctica de la siguiente semana dijo que va a venir hasta, o sea, podría venir hasta teorema de Thevenin y de Norton, ¿verdad? No. Solamente mallas y nodos. Nada más. Ah, ya, o sea, con fuentes dependientes, Controladas. independientes, todo ello. Así es. La primera ya. práctica ya la dieron potencia. La segunda, mallas y nodos. La tercera, teoremas y OPAN. La cuarta, elementos almacenadores de energía y transitorios de primer orden. Esa es la cuarta práctica. Y la quinta es transitorios de segundo orden. Esos son los alcances. Y el jefe de práctica ya lo sabe. Profesor, entonces el parcial es, ¿cómo se llama? Es de después de la segunda PC, ¿no? ¿O es después de la tercera? Miren, de acuerdo al cronograma que han sacado los directores de escuela, me parece, la tercera práctica se va a tomar después del examen parcial. Debió ser antes, pero la van a tomar después. Creo que dejando una semana, 2 semanas, no me acuerdo muy bien, ¿no? Entonces el parcial vendría hasta OPAN. Sí, el parcial es hasta OPAN, siempre. El parcial es hasta OPAN. O sea, lo que hemos hecho hasta el seminario, todo ese material de parcial. Lo que estamos viendo en estos momentos es para el examen final. Entonces, el examen parcial que hemos quedado va a ser el día lunes de 8 a 10, ¿no? de la semana de examen que corresponda, que está programado, me parece, para el 4 de enero, me parece, de 4 al 7. El día lunes, de 8 a 10, o de 8 a 9 y 45, el examen parcial. ¿Correcto? Y en el examen final, igual. El primer lunes, el lunes que esté programado el examen, la semana de exámenes, ahí se tomaría el examen final y el examen sustitutorio, ¿no? Considerando de que entre el examen final y sustitutorio no va a haber semana libre, ¿no? O sea, se toma el examen final y a la semana siguiente el examen sustitutorio. En nuestro caso no vamos a tener problemas porque yo tomo el examen a través de la plataforma Moodle, como les he explicado. Entonces ustedes, el mismo día que dan su examen, tienen su nota, ¿no? Termina la prueba a las 10 y 40, a las 9 y 45, etcétera, y a los 5 minutos ya tienen ustedes su nota. Automáticamente sale su nota, ¿no? Y aquellos que por A o B quieren hacer algún reclamo, aunque muy difícil porque como tiene que marcar la respuesta, ¿qué van a reclamar? Me equivoqué, que empecé, etcétera. Si serían casos muy especiales de que ustedes me planteen ahí que hay un error, que se equivocaron, que sea, pero ese mismo día tiene su nota. Entonces, no hay Entonces solamente considera la respuesta, además no considera el procedimiento. Yo considero, mira, si ustedes marcan la respuesta correcta, ¿qué procedimiento va a considerar? Yo solamente considero procedimiento cuando el alumno me dice, por ejemplo, profesor, me equivoqué en marcar. ¿Qué pasó? Me equivoqué en marcar y entonces yo reviso su prueba. O me dice, profesor, yo
no encontré la respuesta pero ahora revisando me he dado cuenta de que me equivoqué en un cálculo. Y si yo multiplicaba bien, obtenía la respuesta que usted había planteado. Entonces yo ahí le reviso la prueba y le considero si es que amerita de 3 puntos, 1 punto, 2 puntos, ¿correcto? Eso es lo que hago, ¿no? Pero si ustedes marcan la respuesta, ¿no? Y están conscientes de que no han resuelto bien el problema, no por un error, sino porque no lo han enfocado bien, yo no voy a revisarles, voy a considerarle un procedimiento. ¿Qué procedimiento lo voy a considerar? ¿Se dan cuenta? O sea, los procedimientos se consideran cuando el alumno, por ejemplo, cometió un error de cálculo al final. Todo su procedimiento está bien y se equivocó en multiplicar. Por ejemplo, en lugar de miliamperios puso amperios. No, pues vamos a ver, al final ya, que sea 1 punto o 2 puntos, no sé, depende. O que se equivocó en marcar, entonces yo reviso su prueba y efectivamente él ha llegado a la respuesta correcta, pero ha marcado una respuesta errada. No se le pondrá todo el puntaje, pero se le considera, ¿no? Porque también es responsabilidad del alumno marcar. Nadie lo está presionando para que marque cualquier pregunta o apurado, no. Él tiene su tiempo. Entonces, hay casos en los que yo tengo que revisar. Pero cada alumno es libre de reclamar, pero reclámenlo con sustento. Inclusive en los exámenes presenciales me reclaman como 20 alumnos y ni uno tiene un puntaje más, porque reclama: profesor, remise de nuevo la prueba, profesor, consideren que sea algo, no sé eso, pues, o sea, van a ser ingenieros. Que cuando te vayan a trabajar no van a decirle al gerente: me equivoqué, podría pagarme un poquito más, por favor, señor, me equivoqué, discúlpeme. Se equivocaron y eso le cuesta a la empresa un montón de dinero. Porque acá todavía los errores se borran con liquid pay, pero bueno, pues se corrigen. Los que estén trabajando, es un error, señores, un error es dinero, costo para la empresa. Porque son materiales, tiempo, procedimiento, etcétera, etcétera. Se equivocan en calcular, ¿no? Y cuando construyen el transformador, el motor, que sé yo, lo conectan, boom, vuela, se quemó, porque me equivoqué en el cálculo, el cable debería ser más, si le puso muy delgado. Esos errores, señores, no van a decirle: todo está bien, pero me equivoqué al final. Por eso que en el examen hay que ser muy cuidadoso, ¿no? El examen es una evaluación, ¿no?, que permite medir el conocimiento, ¿no?, y que se refleja a través de una respuesta. Entonces, el alumno tiene que acostumbrarse ya a ser coherente y utilizar los recursos apropiadamente y efectuar los cálculos correctamente. Nada, eso de que yo me puse nervioso, que me equivoqué. Señores, los ingenieros no pueden darse el lujo de estar nerviosos. Somos mayores ya. Son hombres ustedes. ¿Cuántos años tienen? 18, 19, 20 años ya, pues. Por eso tienen que hacer las cosas con mucho cuidado, ¿no?, con seguridad, verificar varias cosas. En el desarrollo de los problemas yo les estoy enseñando una metodología, les insisto cómo deben hacer su análisis de resultados, cómo deben hacer las evaluaciones, para que ustedes, cuando resuelvan un problema, no entreguen la respuesta porque les salió. Me salió tanto es esta, marco, no, hay que verificar. No es que está seguro uno recién. Bien, continuamos, señores. Divisores de tensiones inductivos. En este caso, se aplica inductancia sin energía almacenada o en estado estacionario conectadas en serie. Por ejemplo, tengo 3 inductores y están siendo sometidos a un voltaje SUF con una corriente IDT. Luego tengo B1 y B2, son los voltajes que se distribuyen en estas dos inductancias. Puede ser en estado estacionario o puede ser sin energía almacenada, cuando recién comienza a conectarse. Si yo lo conecto recién al inductor, lo conecto a la red, es un circuito abierto. Entonces, ¿cómo calculo los voltajes a circuito abierto? Dos circuitos abiertos, está bien, pero se puede aplicar el divisor de tensiones porque aparece un voltaje que es proporcional a la tensión aplicada. Cortocircuito, profesor, no hay corriente, no hay tensión.
hay que ver, de repente una tensión muy pequeña. Entonces se puede aplicar este divisor de tensiones, ¿no? Ahora bien, parte del hecho de que en circuitos lineales, como es el inductor, ¿no? Los voltajes son proporcionales a la tensión de alimentación, siempre. Entonces partimos de la siguiente relación. El voltaje en un inductor es igual a L1 derivada de corriente respecto del tiempo. Y lo mismo para la inductancia L2. Esto quiere decir de que yo puedo, a partir de la tensión, sumar a partir de la tensión de alimentación, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, obtener los voltajes V1 más V2, ¿no? Que deben ser igual a la tensión de la fuente. Entonces, tensión de fuente es igual a la suma de inductancias por la derivada de la corriente. De aquí nace el concepto de la inductancia equivalente, ¿no? Tengo varios elementos en serie que son inductancias, entonces la inductancia equivalente es la suma de los valores de cada inductancia. Si nosotros despejamos la derivada de la corriente y reemplazamos en 1, vamos a obtener las dos expresiones que definen las caídas de tensión en cada inductor. Tengo la tensión de la fuente por L1 entre la suma de inductancias o inductancia equivalente para el voltaje 1 y para el voltaje 2 la tensión aplicada por la inductancia 2 entre la suma de inductancias. Como pueden ustedes apreciar en estos dos casos que estamos estudiando, el divisor de corrientes y el divisor de tensiones tienen una estrecha similitud con los divisores que se aplican a los circuitos resistivos. Entonces, si yo quiero calcular corriente y el circuito está en paralelo y básicamente está en estado estacionario, puedo tranquilamente hallar la corriente en cada inductor. Si tengo yo el inductor conectado en serie y quiero hallar los voltajes en cero negativo, en cero positivo, o sea, cuando recién lo conecto a la red y no tienen energía almacenada, son circuito abierto, puedo hallar los voltajes, aplicando estas dos relaciones. ¿No? Esa es la utilidad. ¿Alguna pregunta, señores? Bien. ¿Podemos continuar? ¿Qué tal salieron en la primera práctica, señores? ¿Ya tienen sus notas? Todavía no. ¿Todavía no le dan la nota? Bueno. Pasemos a la siguiente lámina. Teorema de la energía inicial almacenada. Teorema fundamental que sustenta lo que son los transitorios desde el punto de vista matemático en circuitos RL. Miren, siempre en una inductancia, la integral de t igual a menos infinito hasta 0 representa la energía almacenada, como ya les he mencionado. En donde el tiempo 0 es un tiempo de referencia. En algunos casos se denota como t sub 0. T sub 0, ¿por qué? Porque yo puedo tener que un circuito va cambiando periódicamente de configuración. Entonces comienza a trabajar en el momento 0 y en un instante definido por 2 segundos se modifica la red. Entonces, al modificarse la red se está cambiando de estado porque se incorporan o se retiran elementos. Esto quiere decir que ahora mi tiempo de referencia ya no va a ser 0, sino van a ser 2 segundos. Por eso si esté su 0, ahora 2 segundos. Continúa trabajando el circuito y después de 20 segundos nuevamente modifico la red. Entonces mi nuevo tiempo de referencia para ver qué ocurrió a partir de esa nueva modificación sería pues, t sub 0 igual a 20 segundos. Entonces, en esos casos, nosotros tendríamos que tomar como tiempo de referencia o denotarlo a t sub 0 y especificar a partir de qué instante se está cambiando la configuración de la red
pero con respecto al tiempo inicial que es 0. O sea, cuando yo entonces analizo, diré, de 0 a 2 segundos tuvo este transitorio, de ahí cambió de 0 hasta 20 segundos y así sucesivamente, ¿no? Pero si hay un solo estado, un solo cambio de estado, entonces yo simplemente tendría que decir a partir de 0 hacia t, ¿no? Evalúo de 0 hasta t. ¿Tuvo energía inicial almacenada? Sí, estuvo trabajando antes. Entonces, ¿cómo yo cuantifico esa energía que almacenó desde menos infinito hasta el momento de referencia, el tiempo de referencia que es 0? Bueno, ahí tengo que efectuar un cálculo, que vamos a verlo más adelante. Esto quiere decir entonces de que la expresión I de t, que es igual a 1 sobre L por la integral de menos infinito hasta t, del voltaje V de t, al descomponerse en dos integrales con dos límites diferentes, uno de ellos se va a definir como el transitorio, que es el que se encuentra a la derecha, transitorio desde t sub 0 hasta t, y otro, el que viene desde menos infinito hasta t sub 0, como la corriente almacenada. Entonces, si t sub 0 es 0, de menos infinito hasta 0 es corriente almacenada, y desde 0 hasta t es el transitorio, ¿no? Todo lo que ocurra. Va a llegar un momento que alcance un valor constante, y entonces ya cambiamos de, se dice que el transitorio ahora ha cesado y estamos en estado estable. Bien, esto quiere decir entonces de que en el primer término podemos representar a la corriente almacenada como el valor de I sub 0. O sea, denotamos siempre a la energía almacenada como una corriente I sub 0. Ustedes van a decir, pero profesor, la energía está en joules y la corriente está en ampere. Efectivamente. Pero nosotros podemos expresar el efecto de la energía como una corriente en el circuito, ¿no? Sí. Es como una batería o como un generador o como una fuente. Si esta fuente está entregando 50 watts, esta fuente de voltaje está entregando 50 watts. Yo no voy a poner más o menos 50 watts. La fuente es más o menos 10 volts y suministra 50 watts. Igual es el inductor. Este inductor tiene una energía almacenada de 100 watts, 100 joules. 100 joules. Pero cuando yo lo conecto a la red, se va a representar como una fuente de corriente, porque el flujo magnético es producido por una corriente. Entonces, se produce un efecto contrario. Miren, y esto lo han estudiado en física 3. Pasa una corriente a través de un solenoide que tiene una inductancia determinada y produce un flujo magnético. Cuando ha trabajado mucho tiempo, el flujo magnético máximo que alcanza es producido por la corriente máxima que circula a través de ese solenoide. Esa corriente produce una energía almacenada, sí. L por I cuadrado sobre 2, es la energía en joules. Si mi inductor, tengo mi inductor ahí, muy bien. Mi inductor es de 5 Henry y mi corriente fue de 5 amperes, entonces, ¿cuál es la energía? L por I cuadrado sobre 2. 25 por 5 entre 2, etcétera, etcétera. Esa es mi energía en joules. Yo puedo decir, un inductor que tiene tantos joules se conecta al circuito. Entonces ustedes dirán, pero esos joules, ¿en qué se va a traducir? Se va a traducir en una corriente. Entonces yo de esta ecuación despejo, ¿no? Corriente es igual a 2 veces la energía almacenada entre la inductancia, la raíz cuadrada de esta relación. Entonces, los joules están asociados estrechamente a el amperaje en un inductor. Entonces, es equivalente. Yo puedo decir, tiene tantos joules o tiene tantos amperes. ¿Está claro, señores? No se vayan a equivocar ustedes. Yo les puedo plantear el problema así. El inductor ha estado trabajando mucho tiempo y almacenó 200 joules, ¿no? Y se conecta a la red, compuesto por tantas resistencias. Entonces vamos a ver de que el comportamiento del inductor cuando se conecta a la red es
se modela como una fuente de corriente. ¿Cuál es el valor de esa fuente de corriente? No se obtiene de la expresión que estamos mencionando. O sea, esa energía, ¿qué corriente va a suministrar? Li cuadrado sobre 2 es igual a la energía, se despeja ahí. Entonces, este primer término que representa la energía almacenada se conoce como la corriente inicial almacenada y se denota por I sub 0. I sub 0. Bien, con ello nosotros tendríamos que la expresión ahora sería I de t igual a 1 sobre L, la integral de t sub 0 hasta t, del voltaje, más I sub 0. Esta relación, ¿cómo yo la puedo representar por un circuito eléctrico? Siempre que nosotros tengamos ecuaciones o relaciones matemáticas que representan a una variable, tenemos que construir un circuito eléctrico cuyas relaciones volt-ampere obedezcan a esa ecuación. Entonces yo, si analizo, digo, ajá, si es corriente, esta ecuación debe ser obtenida por la primera ley de Kirchhoff. Corriente I es igual a una corriente transitoria más una corriente almacenada. Entonces puedo decir, esta corriente total es igual a dos elementos eléctricos que están conectados en paralelo. O sea, esta corriente circula por dos elementos eléctricos que están conectados en paralelo. Como uno es corriente, entonces hay una fuente de corriente y hay un inductor. O sea, la corriente total es igual a la corriente que pasa por un inductor más la corriente de una fuente que representa la energía almacenada. Entonces, de ahí nace el modelo circuital. Cuando se tiene energía almacenada, el inductor se modela o representa de esta manera. Su símbolo, la corriente que ingresa, la caída de tensión y una flecha con un valor de corriente en amperes, que me indica la energía que ha almacenado y que se va a convertir en una fuente de corriente cuando se conecte a la red. O sea, en T igual 0 positivo, vamos a tener este circuito. Bien. I de T, ingresa la corriente y tenemos que se distribuye por la inductancia sin energía almacenada en paralelo con una fuente de corriente. Entonces, la inductancia sin energía almacenada siempre se modela como un circuito abierto. Ya hemos comentado eso al comienzo de la clase. Esto quiere decir que acá tengo un inductor que comienza a cargarse. Y esta fuente de corriente, que es la que traía el inductor, comienza a trabajar. Si la red no tiene más energía que la que suministra la inductancia, entonces vamos a observar de que esta corriente va a ser la única fuente de alimentación y que va a extinguirse con el tiempo, porque comienza a circular a través de los elementos resistivos y comienza a ser consumida por ellos. Y llega un momento en que se consumió toda la corriente y el circuito queda compuesto solamente por una resistencia y un conjunto de resistencias, pero inerte. No hay corriente y no hay tensión, solamente los elementos que constituyen el circuito. Eso es lo que va a ocurrir, si es que no hay otro elemento que ayude al inductor a producir una corriente o para que se genere una corriente en el resto de la red. Bien. ¿Han comprendido, señores, la explicación? ¿Confirmen? Bien. Entonces, señores, ya sabemos cómo vamos a modelar un inductor cuando tiene energía almacenada. Si no tiene energía almacenada, entonces esta integral es 0. Y al ser 0, desaparece en el símbolo el valor de la corriente almacenada y la flechita. La flecha tiene un sentido, ¿no? Va de izquierda a derecha. Esto quiere decir de que tenemos que definir si la corriente va de un nudo a otro o viceversa. ¿Qué sentido tiene la corriente que está circulando?
Eso es muy importante, porque si yo lo conecto a la red y en la red la corriente que va a circular tiene esta dirección, pero la inductancia trae un sentido opuesto de corriente, entonces voy a tener que esta fuente de corriente también tendría sentido contrario. Entonces tendría un caso muy diferente al que podría obtener con la corriente en la misma dirección que la variable que voy a analizar. En otras palabras, la corriente que representa la energía almacenada obedece a una condición anterior, cómo estuvo conectado en ese circuito. Cuando yo lo vuelvo a conectar a otra red, probablemente las condiciones sean diferentes, pero lo que no va a cambiar es la corriente, el valor y el sentido de esa corriente. ¿Está claro, señores? Bien. Bueno, ya estamos sobre la hora. Entonces, ya continuaríamos el próximo día lunes. Estudien, por favor, esta parte de los elementos almacenados de energía. Revisen física 3, lo que son las inductancias, las capacitancias, que son los materiales magnéticos, para que comprendan mejor cómo es que almacena energía, por qué la energía se ha almacenado en un elemento que tiene un conjunto de espiras, por qué almacena mayor energía cuando el material en el que está enrollado el selenoide que constituye la bobina es de material magnético o no. Revisen esos temas, señores, porque son importantes para que comprendan mejor la parte de circuitos eléctricos. Y también revisen lo que son las capacitancias. Dos placas separadas por un material dieléctrico. ¿Cómo influye el material dieléctrico y la distancia entre dos capacitancias? ¿Por qué se utiliza material dieléctrico entre dos placas para conformar al capacitor? ¿Y por cómo se almacena la energía? ¿Cómo es que habiendo estado o teniendo un elemento aislante, las dos placas, puede polarizarse? Pasa corriente a través del material aislante. Esa polarización se debe al movimiento de cargas de un lado al otro, es un flujo de corriente. ¿Cómo se presenta ese fenómeno? Investiguen, señores, para que tengan una mejor interpretación de los fenómenos transitorios que vamos a estudiar acá, ¿no? Bien, entonces, señores, dicho todo esto, ¿alguna pregunta? Confirmen, por favor. ¿Todo comprendido? Perfecto. Ya, entonces nos conectamos el próximo día lunes a las 8 en punto, señores. Ustedes saben que yo soy puntual, ¿no? Dios mediante, a las 8 para continuar con este tema que es muy interesante. Bien, muchas gracias por su atención y cuídense mucho. Nos vemos el día lunes entonces. Buenos días. Hasta luego, señores. Hasta luego, profesor. Hasta luego, señor. Hasta luego. Hasta luego.